Imagina un mandril con unos colmillos largos, afilados y amenazantes de más de 6 centímetros, capaces de intimidar a cualquier rival. Un orangután adulto con brazos tan largos y poderosos que alcanzan hasta 2,5 metros de envergadura. Y un gorila con la fuerza suficiente para levantar varios cientos de kilos, superando a cualquier ser humano. Estos no son simples animales, son nuestros parientes más cercanos y al mismo tiempo los gigantes ocultos de la selva. Criaturas que combinan inteligencia, poder y una presencia que inspira respeto en todo aquel que las observa. Hoy descubrirás a los 15 primates más grandes y poderosos del planeta. Desde los acrobáticos siamang del sudeste asiático hasta los titanes que dominan África con fuerza imparable. Iremos descendiendo en este ranking para encontrar al verdadero rey de los primates. Prepárate para un recorrido donde la fuerza bruta se mezcla con la astucia, donde el instinto se confunde con la inteligencia y donde la selva nos recuerda qué tan cerca estamos de nuestras raíces más salvajes. Bienvenidos a Curiómetro. Número 15. Siamang. En las selvas húmedas de Malasia, Tailandia y Sumatra, un sonido retumba como si la jungla misma respirara a través de un tambor. No se trata del rugido de un tigre ni del eco de un trueno, es el canto del siamang, el mayor de todos los gibones. Este primate alcanza hasta 90 centímetros de altura y puede pesar cerca de 14 kilos, lo que lo convierte en un verdadero gigante dentro de su familia. Pero lo que realmente lo distingue no es su tamaño, sino su voz. Posee una bolsa gular inflable en la garganta que, al expandirse, funciona como un altavoz natural. Gracias a ella, sus duetos resonantes pueden escucharse a más de 2 kilómetros de distancia. Los siamangs no reinan con la fuerza bruta, sino con la unión. Viven en parejas monógamas que patrullan su territorio a través de complejas sinfonías vocales, casi como si cantaran himnos de pertenencia. Cuando se desplazan, lo hacen con un arte que parece coreografía aérea. El braquiado, ese salto ágil de rama en rama que les permite cruzar la selva con una velocidad y elegancia imposibles para nosotros. Aunque no son colosos como los gorilas o los orangutanes que veremos más adelante, el siamang inaugura esta lista recordándonos que el poder no siempre se mide en kilos o en músculos. A veces, la grandeza de un primate está en su capacidad de hacer que toda la selva escuche su voz. Número 14. Mono narigudo. En las selvas pantanosas y manglares de Borneo, un primate salta de rama en rama con un aspecto imposible de ignorar. Un rostro dominado por una nariz enorme y colgante que le ha valido el título de uno de los animales más curiosos del planeta. Es el mono narigudo, también conocido como becantán. Los machos pueden medir hasta 75 centímetros de altura y pesar más de 20 kilos, casi el doble que las hembras. Su nariz, que puede alcanzar los 10 centímetros de largo, no es un simple capricho de la naturaleza, es un símbolo de dominancia. Cuanto más grande es, más atractivo resulta para las hembras y más respeto impone dentro del grupo. La forma de su nariz funciona como un resonador natural, amplificando sus llamadas graves que cohesionan a la tropa y reafirman su liderazgo. El mono narigudo también es un nadador excepcional, un talento poco común entre primates. Con membranas entre los dedos, se lanza a los ríos y cruza corrientes rápidas con facilidad, incluso buceando durante varios segundos. Este don acuático le permite escapar de depredadores como el cocodrilo y acceder a nuevas zonas de alimento. Aunque su apariencia pueda arrancar sonrisas, el narigudo es un símbolo delicado de la isla de Borneo, hoy amenazado por la deforestación y la pérdida de manglares. En él descubrimos que la fuerza no siempre está en los músculos ni en los colmillos, sino en la capacidad de la naturaleza de sorprendernos con formas inesperadas de grandeza. Número 13. Gelada. En las montañas altas de Etiopía, donde el viento corta como navaja y la hierba se tiñe de dorado, vive un primate que parece salido de otro tiempo. Con melena leonina y rostro oscuro, el gelada es conocido como el mono de las montañas y el último representante vivo de un linaje antiguo. Los machos pueden pesar hasta 20 kilos y medir cerca de 70 centímetros. Pero su poder no está solo en el tamaño, sino en la mirada penetrante y en una característica que lo hace único entre los primates: una mancha roja en el pecho, brillante como un corazón expuesto, que se intensifica cuando están en celo. Este reloj biológico natural comunica a las hembras la fuerza y fertilidad de un macho dominante, sin necesidad de una sola palabra. Los geladas viven en sociedades complejas que pueden alcanzar cientos de individuos, pastando en praderas como si fueran manadas de herbívoros.
Y es que, a diferencia de la mayoría de los primates, su dieta está basada casi exclusivamente en hierba, que arrancan con dedos ágiles y mandíbulas poderosas, capaces de triturar tallos duros durante horas. Pero no todo es calma. Entre ellos, las luchas por el liderazgo pueden ser brutales. Colmillos afilados, saltos, rugidos y persecuciones que parecen batallas épicas en miniatura. El Gelada nos recuerda que la grandeza también puede habitar en las alturas, donde la vida se adapta a lo extremo y que la realeza de la selva no siempre lleva corona. A veces viste melena y pasta en silencio en las montañas de Etiopía. Número 12. Babuino olivo. En las sabanas de África, donde el horizonte parece infinito y la vida depende del equilibrio entre presas y depredadores, avanza un primate de mirada intensa y paso decidido. El babuino olivo, también llamado Papio anubis. Los machos pueden alcanzar los 30 kilos de peso y medir casi 1 metro de longitud sin contar la cola. Su nombre proviene del tono verdoso de su pelaje, que bajo el sol africano se mezcla con la hierba seca, camuflándolo a la perfección. Pero lo que realmente lo distingue es su organización social. Forman tropas que pueden superar los 100 individuos, donde cada movimiento está marcado por jerarquías, alianzas y disputas constantes. El babuino olivo no teme enfrentarse a depredadores como hienas o leopardos, sobre todo cuando está protegido por el grupo. Sus colmillos, sorprendentemente largos y afilados, se convierten en armas letales cuando una pelea estalla. Los machos alfa mantienen su posición con una mezcla de agresión y diplomacia, sabiendo que cualquier error puede costarles el liderazgo. A pesar de su fuerza y aspecto intimidante, este primate también revela un lado ingenioso. Son omnívoros oportunistas capaces de adaptarse a casi cualquier entorno. Desde frutos y raíces hasta pequeños animales, su dieta flexible les ha permitido colonizar regiones muy distintas, convirtiéndolos en uno de los babuinos más extendidos del continente. El babuino olivo nos muestra que el verdadero poder no siempre está en la fuerza individual, sino en la unión de la manada y en la capacidad de sobrevivir en los paisajes más desafiantes de África. Número 11. Babuino hamadryas. En los desiertos y acantilados del Cuerno de África y la península arábiga habita un primate que parece un rey exiliado de otra era, el babuino hamadryas. Su melena plateada ondea como un manto real, y bajo ella se esconde un rostro rosado que brilla con intensidad en el sol abrasador. Los machos pueden alcanzar los 30 kilos de peso y superar los 80 centímetros de longitud, destacando por su aspecto imponente. Pero lo que realmente los diferencia no es solo su apariencia, sino su compleja organización social. Son los únicos babuinos que forman harenes, donde un macho dominante controla a varias hembras y sus crías, protegiéndolas de rivales y manteniendo una disciplina férrea. Su hábitat es extremo, zonas áridas, escarpadas y con poca vegetación. Allí, el hamadryas sobrevive gracias a su capacidad de trepar rocas y encontrar alimento donde parece no haber nada. Se alimenta de raíces, cortezas e insectos, demostrando que la adaptabilidad es tan valiosa como la fuerza. Los antiguos egipcios los veneraban como animales sagrados asociados al dios Tot, símbolo de sabiduría y justicia. No es difícil entender por qué. Su porte majestuoso y sus rituales sociales recuerdan a una corte gobernada por leyes invisibles, donde cada gesto tiene un significado. El babuino hamadryas nos enseña que la realeza no siempre vive en palacios. A veces habita en desiertos abrasadores, con una melena que ondea como corona y un orden social tan estricto como el de cualquier reino humano. Número 10. Babuino chacma. En las sabanas del sur de África, bajo cielos amplios y polvorientos, se mueve uno de los primates más imponentes del continente, el babuino chacma. Con cuerpo robusto y pelaje oscuro, este primate es el mayor de todos los babuinos y uno de los más grandes del viejo mundo. Los machos adultos pueden superar los 40 kilos de peso y medir más de 1 metro de longitud, sin contar la cola. Su fuerza es evidente en cada movimiento. Colmillos que alcanzan los 5 centímetros de largo, capaces de intimidar incluso a depredadores como leopardos o perros salvajes africanos. De hecho, hay registros de tropas de chacmas que logran ahuyentar a grandes carnívoros, demostrando que no son presas fáciles. Su sociedad es tan compleja como violenta. Viven en grupos de hasta 150 individuos, donde las jerarquías cambian constantemente a través de alianzas, luchas y demostraciones de fuerza. Pero también muestran un lado sorprendentemente tierno. Los vínculos entre madres e hijos son intensos, y los juveniles pasan horas jugando, aprendiendo las reglas de la vida en grupo.
El chacma es también un oportunista extremo. Se alimenta de frutas, raíces, pequeños animales e incluso se ha registrado saqueando cultivos y acercándose a zonas humanas en busca de comida, lo que a menudo genera conflictos con las comunidades rurales. El babuino chacma nos recuerda que la selva no siempre se mide en frondosidad. En las llanuras abiertas, la supervivencia depende de la fuerza, la astucia y el poder del grupo. Un verdadero titán de África Austral. Número 9. Drill. En las selvas densas de Camerún, Nigeria y Guinea Ecuatorial vive un primate que parece un enigma escondido en las sombras, el drill. Aunque es menos conocido que su pariente cercano, el mandril, su aspecto y fuerza lo convierten en uno de los primates más poderosos de África. Los machos adultos pueden alcanzar los 30 kilos de peso y medir casi 80 centímetros de longitud, sin contar la cola. Su rostro oscuro contrasta con labios rosados y una barba blanca que le da un aire solemne, casi mítico. Al igual que los mandriles, los driles muestran colores vivos en su trasero, que sirven como señales visuales dentro de la manada. Son primates sociales, viviendo en grupos que pueden superar los 20 individuos. Aunque en áreas con abundante alimento se han registrado congregaciones de más de 100 driles juntos, un espectáculo poco común en la selva. Su dieta es variada: frutas, semillas, insectos e incluso pequeños animales, lo que les permite sobrevivir en un entorno donde la competencia es feroz. A pesar de su fuerza y tamaño, el drill es una de las especies de primates más amenazadas. La caza y la destrucción de su hábitat han reducido drásticamente sus poblaciones, convirtiéndolo en un fantasma de la selva, difícil de observar en libertad. El drill es un recordatorio de que no todos los gigantes de la selva son famosos. Algunos permanecen ocultos, silenciosos y en peligro, esperando que el mundo los mire antes de que su voz desaparezca para siempre. Número 8. Mandril. En lo más profundo de las selvas húmedas de África Central aparece un primate que parece pintado a mano por la propia naturaleza. Con un rostro que combina azul eléctrico, rojo intenso y un marco de pelaje dorado, el mandril es un espectáculo viviente, considerado el primate con el rostro más colorido del mundo. Los machos pueden superar los 32 kilos de peso y alcanzar casi 1 metro de longitud. Pero lo que más impresiona son sus colmillos, largos, afilados y amenazantes. Con ellos defienden su posición en grupos que pueden ser gigantescos, llegando a reunir hasta 600 individuos, una de las sociedades más numerosas entre los primates. La jerarquía en el mandril está marcada por el color. Cuanto más brillante es el rostro y las nalgas de un macho, mayor es su estatus y atractivo para las hembras. Esa paleta natural no es simple adorno, sino un lenguaje de poder y vitalidad que decide quién lidera y quién queda relegado. A pesar de su aspecto imponente, el mandril no vive solo de la fuerza. Su dieta es variada y oportunista. Frutas, hojas, semillas, insectos e incluso pequeños vertebrados forman parte de su menú, adaptándose con facilidad al entorno cambiante de la selva. El mandril nos recuerda que la grandeza no siempre está en el tamaño, sino también en la capacidad de convertir la selva en un lienzo de colores vivos. Un gigante que combina poder, belleza y una presencia imposible de ignorar. Número 7. Bonobo. En el corazón de la cuenca del Congo, entre selvas casi impenetrables y ríos interminables, habita un primate que desafía nuestra idea de poder. A primera vista, el bonobo parece un chimpancé más pequeño, pero su esencia lo convierte en uno de los más fascinantes y complejos de todos los grandes simios. Los bonobos alcanzan cerca de 70 a 80 centímetros de altura y pesan entre 30 y 45 kilos, siendo más esbeltos que los chimpancés. Pero su grandeza no reside en la fuerza física, sino en su extraordinaria inteligencia social. A diferencia de muchos otros primates, los bonobos han construido sociedades donde la violencia se reemplaza, en gran parte por cooperación y vínculos emocionales. Son liderados principalmente por hembras alfa, algo único en el mundo de los simios. La comunicación entre bonobos es sorprendente. Utilizan un repertorio de gestos, sonidos y expresiones faciales que rivalizan con los nuestros. Su capacidad de empatía y resolución de conflictos ha llevado a los científicos a considerarlos uno de los mejores espejos de lo que pudo haber sido nuestra evolución alternativa. Aún así, no hay que subestimarlos. Un bonobo puede mostrar una fuerza superior a la de un humano, y en momentos de tensión su lado salvaje emerge. Sin embargo, su legado más poderoso es otro:
demostrar que la inteligencia también puede ser un arma de supervivencia. El bonobo nos enseña que la grandeza no siempre está en los músculos o en los colmillos, sino en la capacidad de construir sociedades más pacíficas, incluso en medio de la selva más salvaje. Número 6. Chimpancé. En la espesura de África ecuatorial, donde los árboles forman un techo casi impenetrable, vive un primate que nos refleja como un espejo inquietante: el chimpancé. Con sus ojos oscuros y su mirada cargada de intención, este simio revela lo más cercano a nuestra propia naturaleza, tanto en inteligencia como en brutalidad. Los machos adultos pueden medir más de 1,2 metros de altura y pesar hasta 60 kilos, aunque su fuerza es descomunal. Un chimpancé posee una potencia muscular muy superior a la humana. Con esos músculos compactos, son capaces de romper ramas gruesas, destrozar huesos y cazar en grupo con una coordinación sorprendente. Pero su verdadero poder reside en la mente. Los chimpancés utilizan herramientas, ramas afiladas para cazar pequeños animales, piedras para romper nueces y hojas como esponjas para beber agua. Sus sociedades de hasta 100 individuos son gobernadas por alianzas políticas que recuerdan a la diplomacia humana. Un macho alfa puede perder su poder si no sabe negociar con los demás. También son cazadores organizados. Hay registros de grupos que planean emboscadas a monos con lobos rojos, ejecutando ataques sincronizados con precisión casi militar. Sin embargo, lo más impactante es su dualidad. Pueden mostrar gestos de ternura y empatía, y al mismo tiempo episodios de violencia feroz contra rivales. El chimpancé nos recuerda que los límites entre humanidad y animalidad son más difusos de lo que creemos. En su mirada está la fuerza de un guerrero, la astucia de un estratega y el reflejo de lo que alguna vez fuimos. Número 5. Orangután de Tapanuli. En las montañas boscosas de Sumatra, entre neblinas constantes y selvas húmedas, vive un gigante enigmático que la ciencia apenas reconoció hace pocos años: el orangután de Tapanuli. Descubierto oficialmente en 2017, este primate se convirtió en la especie de gran simio más reciente en ser identificada y también en la más amenazada. Los machos adultos pueden medir hasta 1,5 metros de altura y pesar alrededor de 90 kilos, con brazos largos que se extienden mucho más allá de su cuerpo. Su pelaje, más claro y rizado que el de otros orangutanes, junto a su cráneo más estrecho y su peculiar llamada, lo distinguen como único. Pero más allá de los detalles físicos, lo que realmente lo define es su rareza. Existen menos de 800 individuos en estado salvaje, confinados a un fragmento mínimo de bosque. Al igual que sus parientes, el tapanuli pasa la mayor parte de su vida en los árboles, construyendo nidos nuevos cada noche y moviéndose con la calma de un rey arbóreo. Su dieta se compone de frutas, hojas y cortezas, pero también demuestra una inteligencia excepcional al usar herramientas simples, como palos para extraer insectos o semillas. El orangután de Tapanuli es un tesoro viviente y a la vez una advertencia. Un gigante descubierto en pleno siglo XXI que podría desaparecer antes de que el mundo lo conozca por completo. Un recordatorio de que la grandeza de la selva es frágil y que a veces los colosos más imponentes son también los más vulnerables. Número 4. Orangután de Sumatra. En el norte de la isla de Sumatra, entre selvas que parecen infinitas y ríos turbios que serpentean como venas, habita un gigante que vive suspendido en las alturas: el orangután de Sumatra. Con su pelaje rojizo brillante y sus ojos profundos, este primate es uno de los grandes simios más carismáticos y, al mismo tiempo, más frágiles del planeta. Los machos pueden medir hasta 1,4 metros de altura y pesar alrededor de 80 kilos, aunque su verdadera grandeza está en sus brazos. Al extenderlos, pueden alcanzar casi 2,5 metros de envergadura, lo que les permite moverse entre ramas con una facilidad que parece desafiar la gravedad. El orangután de Sumatra es un maestro de los árboles. Rara vez desciende al suelo, construyendo un nuevo nido cada noche en las copas, donde encuentra seguridad y alimento. Su dieta se basa en frutas, hojas, cortezas e insectos, pero lo que lo distingue es su inteligencia. Se ha documentado el uso de herramientas, ramas convertidas en sondas para atrapar termitas o en palillos para extraer semillas, evidencia de una mente que resuelve problemas con creatividad. Sin embargo, este gigante vive en peligro constante. La deforestación y la expansión de plantaciones han reducido drásticamente su hábitat, dejando menos de 14.000 individuos en estado salvaje. El orangután de Sumatra es un símbolo de resiliencia.
un coloso que habita en silencio las copas de los árboles, recordándonos que los verdaderos gigantes de la selva no siempre rugen. A veces simplemente observan, desde lo alto, esperando que protejamos su mundo. Número 3. Orangután de Borneo. En los bosques pantanosos y selvas tropicales de la isla de Borneo habita un coloso silencioso, dueño absoluto de las copas de los árboles, el orangután de Borneo. Con su pelaje rojizo encendido y su andar pausado, este primate es uno de los grandes simios más emblemáticos del mundo. Los machos adultos pueden alcanzar 1,5 metros de altura y pesar hasta 100 kilos. Aunque lo que más impresiona no es su tamaño, sino sus brazos descomunales, que pueden superar los 2,2 metros de envergadura. Con ellos se balancea entre ramas que para otros serían inalcanzables, moviéndose con la calma de un gigante que sabe que domina su reino. Los machos dominantes poseen además una característica única: grandes almohadillas faciales, llamadas flanges, que enmarcan su rostro y los convierten en figuras aún más imponentes. Su llamada de largo alcance, un profundo rugido que puede escucharse a más de 1 kilómetro de distancia, es su manera de marcar territorio y atraer a las hembras. La dieta del orangután de Borneo está basada en frutas, hojas y cortezas, aunque también son ingeniosos. Se les ha observado utilizando ramas como herramientas para extraer miel o semillas escondidas. Esa combinación de fuerza e inteligencia lo convierte en un verdadero maestro de la selva. Hoy este gigante enfrenta un destino incierto. Menos de 105,000 individuos sobreviven en estado salvaje, amenazados por la deforestación y la caza. El orangután de Borneo es un recordatorio de que la selva aún guarda reyes silenciosos, cuya grandeza depende de nuestra capacidad de protegerlos. Número 2. Gorila occidental. En los bosques espesos de África Central y Occidental habita un verdadero titán cubierto de sombras y hojas, el gorila occidental. Esta especie, que incluye al célebre gorila de llanura y al imponente gorila del río Cross, es uno de los primates más reconocidos y a la vez más amenazados del planeta. Los machos adultos pueden alcanzar 1,7 metros de altura y pesar hasta 160 kilos, aunque hay registros de ejemplares aún mayores. Su sola presencia es suficiente para imponer respeto. Un torso ancho, brazos inmensos y una mandíbula capaz de triturar tallos y frutos duros que para otros animales serían incomibles. Pero lo que hace verdaderamente fascinante al gorila occidental no es solo su fuerza, sino su compleja vida social. Viven en grupos familiares liderados por un macho dominante, que protege a las hembras y a las crías con una mezcla de poder y calma. A diferencia de la imagen feroz que solemos asociarles, estos gigantes suelen ser pacíficos, alimentándose principalmente de frutas, hojas y brotes. Su comunicación es rica y variada. Golpes en el pecho que retumban como tambores, vocalizaciones, gestos y miradas que transmiten todo un lenguaje silencioso de emociones y jerarquías. El gorila occidental es un símbolo de grandeza natural y de fragilidad a la vez. En él vemos la fuerza bruta convertida en nobleza y la vida familiar elevada a un arte. Un recordatorio de que incluso los gigantes más poderosos dependen de la selva para seguir existiendo. Número 1. Gorila oriental. En las montañas envueltas en niebla de África Central, entre selvas lluviosas y laderas volcánicas, habita el primate más grande y poderoso del planeta, el gorila oriental. Esta especie, que incluye al gorila de Grauer y al icónico gorila de montaña, representa la cima absoluta de la fuerza y la majestuosidad en el mundo de los primates. Los machos adultos, los célebres espalda plateada, pueden alcanzar los 1,85 metros de altura y pesar más de 200 kilos. Sus brazos son tan largos y musculosos que con un solo movimiento pueden arrancar ramas gruesas como si fueran simples varas. Se estima que su fuerza es hasta 10 veces superior a la de un hombre adulto, un poder que utilizan no para destruir, sino para proteger. El gorila oriental vive en grupos familiares cohesionados, guiados por un macho alfa que lidera con disciplina pero también con ternura. Sus interacciones revelan una sorprendente cercanía con nosotros. Juegos entre crías, gestos de afecto e incluso rituales de duelo cuando un miembro muere. La dieta de estos gigantes es principalmente vegetal. Hojas, brotes y tallos que consumen en grandes cantidades para sostener su colosal tamaño. Sin embargo, lo que más impacta de ellos no es lo que comen ni lo que pesan, sino lo que transmiten. El gorila oriental es un símbolo viviente de la fuerza y la vulnerabilidad. El primate más imponente del planeta y al mismo tiempo uno de los más amenazados por la pérdida de hábitat y la caza furtiva.
Un gigante que nos recuerda que la grandeza no siempre ruge. A veces respira en silencio entre la niebla de la montaña. Hemos viajado desde las copas de los árboles del sudeste asiático hasta las montañas más altas de África. Hemos visto a los gigantes más impresionantes de la selva. Cada uno de ellos nos recuerda la fuerza y la inteligencia que compartimos con nuestros parientes más cercanos. Pero lo más impactante no es su tamaño ni su poder, es la huella que dejan en nosotros. En sus miradas hay un eco de nuestro pasado, en sus gestos un reflejo de lo que somos, y en su fragilidad un recordatorio de lo que podríamos perder. Si te gustó este viaje, suscríbete a Curiómetro y activa la campanita para no perderte lo que viene. Nos vemos en el próximo video, curioso.